¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ayer? Ingeniero, ¿puede volver a explicar la parte ese del cuando se produce el solapamiento? De cuando se produce el solapamiento, bien. Esto es. En la figura esta de aquí arriba, la forma de onda ideal iría siguiendo el límite este de arriba de la onda, ¿sí? Ese sería si no hay una rectificación controlada mediante un ángulo de disparo. O sea, si los rectificadores fuesen diodos, ¿sí? Si los rectificadores fuesen diodos, la forma de onda sería esto que va por aquí arriba. Cuando nosotros introducimos, en vez de diodos, utilizamos los tiristores, GTO, lo que fuere, lo que hacemos es recortar la onda, ¿sí? Y la forma sería, este vendría hasta acá, ¿sí? Y después iría por aquí arriba y seguiría, ¿sí? Eso sí, cuando un tiristor deja de conducir, el otro inmediatamente comienza a conducir. Eso no sucede, sino que hay un retardo en el apagado. ¿Cuál es el retardo en el apagado? Bueno, es un determinado tiempo o ángulo, como ustedes quieran, mu, ¿sí? O sea, en este tiempo hay un solapamiento, y ese solapamiento es un momento donde se ponen en contacto dos fases, ¿sí? Un tiempo brevísimo, ¿no es cierto? Pero hay una superposición ahí de la fase, entonces es como que se produce un cortocircuito. Y la forma de onda se ve modificada, ¿sí? Se ve modificada mediante esa área A sub mu, ¿sí? Bueno, ese cortocircuito que se produce implica una elevada corriente, ¿no es cierto?, que está tomando la conversora. Esa corriente, como los circuitos eléctricos son predominantemente inductivos, va a ser una corriente inductiva. Y al ser una corriente inductiva, si hablamos de potencia, es una potencia reactiva inductiva. Esa potencia la tendría que tomar de la red, esa potencia reactiva para el funcionamiento del puente de tiristores, lo tendría que tomar de la red. Como no queremos perturbar a la red con ese suministro de potencia reactiva, lo que se hace es poner esos bancos de capacitores, de manera que el reactivo lo tome de los capacitores y no de la red. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Habíamos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que es la determinación de la máxima corriente, la máxima distancia, perdón, a partir de la cual conviene trabajar con continuo en vez de alterno. Este problemita ya lo vamos a hacer apenas termine yo la clase. Y la pregunta es, ¿qué perspectiva hay de transmisión en corriente continua en la Argentina? Bueno, hay varios proyectos. Lo que está en rojo es la red actual, ¿sí? Y todo lo que es la costa argentina, hay muchos puntos posibles de generación eólica. Y además que en el sur están las centrales Kirchner, Copernic y Río Turbio, con un potencial muy alto, ¿no? Entonces, todo lo que es la evacuación o el transporte de esa energía hacia el centro de carga, que es en Buenos Aires,
es insuficiente por la transmisión en alterna en la red actual. Entonces, una posibilidad es ampliar esa red también con una red en paralelo en alterna. Fíjense que lo que se está planeando es poner también capacitores series de manera de acortar eléctricamente esas líneas y de manera de evitar problemas de estabilidad. Esta es una de las posibles ampliaciones que se está pensando. Otra posibilidad es algo similar, ¿sí? Pero por el oeste. En vez de hacerlo por la costa, por el este, hacerlo por el oeste. ¿Y cuál es el objetivo de hacerlo por el oeste? Bueno, es desarrollar las regiones del oeste de la Patagonia. ¿Se acuerdan la primera clase que yo les había dicho que antes se decía que donde llegaba el tren llegaba el progreso? Bueno, y que ahora lo que se dice es donde llega la electricidad llega el progreso. Entonces, por eso, otra de las ideas, hacerla ya sobre el oeste. Otra posibilidad es hacer líneas en 750 kilovoltios, o sea, ir a un límite, a un nivel de tensión mayor. Acuérdense de lo que hemos venido viendo, que cuanto mayor el nivel de tensión, mayor es la capacidad de transmisión, porque depende del cuadrado de la tensión, la potencia de transmitir, ¿no? Y otra posibilidad es la transmisión en continuo, ¿sí? Se está pensando transmitir 3.000 megavatios con un sistema bipolar de unos 600 kilovoltios, ¿sí? Pero esto ya llegando al centro de carga. Aquí estamos hablando de 1.800 kilómetros de línea. Si ustedes se acuerdan que 600 es la distancia a partir de la cual conviene transmitir en continuo, aquí estamos con 3 veces esa distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que se está pensando ahora. Aquí yo tengo un cálculo de otra posibilidad, un poco más antiguo, donde se pensaba tirar directamente una línea desde bien al sur hasta la región del Comahue, ¿no? Y de ahí ya aprovechar el transporte actual de las dobles ternas, 4 ternas que hay del Comahue a Buenos Aires, ¿no? Entonces, si se hace un análisis de costo, ¿sí? Uno es un sistema de 500 kilovoltios con 1025 más 1350 kilómetros de línea, ahí están los montos, estaciones, incompensaciones, 100 millones de dólares, total 500. Después hay una interconexión, que sería esto por acá, una interconexión sur, 500, 600 kilómetros. En total da 565 mil millones de dólares. No, 565 millones de dólares, ¿no? Y la otra posibilidad es con un sistema de 600 kilovoltios de corriente continua, 1325 kilómetros, las dos conversoras. Bueno, se agregan las interconexiones, interconexión coste, interconexión sur. Bueno, son líneas adicionales que transmitirían la potencia hacia la conversora, y en total da 535 millones, ¿no? Entonces, piensen en este caso, 535 de un sistema continuo versus 565 de un sistema en alterna. Obviamente que estos son valores muy viejos, este es un proyecto viejo que yo encontré, pero ya van dando una idea de las ventajas de transmitir en continuo, ¿sí? Como resumen, ¿cuáles son las ventajas de la transmisión en continuo? Reducción de costos para grandes potencias y grandes distancias. Mejor regulación de tensión,
porque la regulación de tensión lo hace directamente la conversora, ¿no es cierto? Simplemente variando el ángulo de disparo, ampliando y disminuyendo entonces la tensión de la conversora, ¿no es cierto? Es una regulación electrónica. No hay sistemas, no hay masas en movimiento como los generadores sincrónicos. La ventaja de la posibilidad de interconexión submarina, interconexión asincrónica sin línea, back to back. Asincrónica se refiere que de un lado tenemos una frecuencia y del otro lado tenemos otra. Operación monopolar en caso de emergencia, si estamos trabajando con un sistema bipolar. Sincronización de alterna producida mediante fuente de energía renovable. Bueno, aquí fíjense que, por ejemplo, todo lo que es generación eólica y generación fotovoltaica, la generación en sí es en continua. Entonces, si ya arranca en continua, no necesitaría pasar a alterna para transmitir, sino ya directamente generación en continua. Si ustedes han visto el video ese de la interconexión en Inglaterra, en Irlanda, hablaba que una de las ventajas era poder interconectar con energía renovable. Menor franja de servidumbre, menor aislamiento, no existe el efecto pelicular, el efecto skin, porque la frecuencia es cero. Rápido control de la potencia transmitida, porque es, de hecho, un control electrónico. No es como en las máquinas, los generadores sincrónicos, donde la potencia activa va a depender del flujo de combustible o digamos, del recurso que acciona la turbina, ¿no es cierto? Puede ser agua, puede ser gas, puede ser vapor. Sí. ¿Y no aumentaría el costo del conductor el hecho de que no tenga efecto pelicular? Porque para mejorar la resistencia mecánica del conductor, se usa en alterna el alma de acero. ¿Cómo se haría en este caso transmitiendo en continuo? El alma de acero es para el soporte mecánico, ¿cierto? Y sí. El resto es lo que va a conducir la corriente. Cuando hay efecto pelicular, hay un desaprovechamiento de la sección total del conductor, ya sea que tenga alma de acero o que no tenga alma, ¿sí? O sea, peor sería el desaprovechamiento si no tiene alma de acero, ¿no es cierto? Pero al no existir efecto pelicular, es como que podemos utilizar toda la superficie, toda el área, toda la sección del conductor. Entonces, estaríamos necesitando menor sección. ¿Sí? Sí. Quiero otra pregunta. ¿Se podría almacenar la energía generada? La energía generada se podría y se puede. Depende de cuánta energía y durante cuánto tiempo. ¿Sí? La energía fotovoltaica o cualquier energía en general, se están probando sistemas de batería, pero es una tecnología que está muy en pañales porque es cara y no permite almacenar grandes cantidades de energía. ¿Sí? Ingeniero. Sí. Y una consulta con respecto a lo que ha dicho un compañero al comienzo. En este caso, ya que habría que aprovechar todo el conductor para la conducción, tendría que ser el material conductor todo el cable. ¿Cómo se haría entonces ahí? ¿Con qué se haría la parte para que soporte la parte mecánica? ¿Se podría hacer un alma también de otro material o no? Si es un cable submarino, no está sometido a esfuerzos mecánicos, ¿sí? Y en ese caso no tiene alma de nada, sino que es todo el conductor, ¿sí? Si el conductor es aéreo,
la parte que va a transmitir la potencia es fundamentalmente la parte conductora, ¿sí? Que lo que se usa fundamentalmente es aluminio. Y el acero simplemente hace de soporte al área de aluminio. El acero hace de soporte, no, prácticamente no va a llevar corriente. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, pero en el caso de un conductor de continua que sea aéreo, Sí. o sea, ¿en dónde tendría el acero para que tenga el soporte? Siempre en el medio. Se lo puede, perfecto, esa era la duda. No, siempre en el medio. Acuérdense que el hecho de que vaya en el medio era por dos razones. Una, por el efecto pelicular, que en este caso no nos interesa, y otro también por el tema de la corrosión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el aluminio se corroe mucho menos que el acero? Claro, ¿no? claro, para que vaya protegido en el medio. Perfecto, ingeniero, gracias. Bien. Mejora la estabilidad, ya hemos dicho, porque lo aísla a ambos sistemas. Lo que sucede en un lado, la falla en un lado no se la ve en el otro. Menor efecto de corona, por ser transmisión en continua. Mínima contribución a la potencia de cortocircuito en la red alterna. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un cortocircuito en el lado de alterna, la corriente que aporta la conversora es la corriente nominal, a lo sumo la corriente nominal. No es como los generadores sincrónicos que aportan una gran corriente de cortocircuito porque disminuye la reactancia. En este caso es una inyección de potencia, por eso mínima contribución a la potencia de cortocircuito. Bajo mantenimiento de la estación con tiristores por ser todo electrónico, ¿no es cierto? Comparado con un generador sincrónico donde hay elementos mecánicos, y bajas pérdidas de la estación convertidora, incluida el filtro, de vuelta porque es todo electrónico, no hay cosas mecánicas, no hay partes mecánicas en movimiento. ¿Tiene desventaja la transmisión en continua? Sí. No existen excelentes mecanismos para la maniobra y protección, ¿sí? Los interruptores, un interruptor corta la corriente cuando la corriente pasa por cero, ¿sí? En el caso de la transmisión en continua, no hay paso por cero. Entonces la extinción del arco es un poco más complicada, ¿sí? No existe un dispositivo simple para cambiar el nivel de tensión. En alterna existe el transformador, en continua no existe un transformador, no existe. El factor de disponibilidad de la transmisión en continua anda por ese valor, 98%, cuando la confiabilidad de alterna es mucho mayor, anda por el 99,9%. En el caso de continua, si hay una falla en la conversora, y bueno, dependiendo de la falla puede tener mucho tiempo de indisponibilidad, ¿no? Elevado costo de los equipos convertidores, eso ya lo hemos dicho, y generación de armónicas en el lado de alterna. Esas son las desventajas. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto que hemos visto? Bueno, si no hay preguntas... Sí. ¿Por qué no se pensó de antes esto? Porque estaba pensado, como he dicho ayer al principio de la clase, lo que pasa es que los costos de la conversora es muy elevado, ¿cierto? Los sistemas nunca se hacen líneas tan grandes como por ejemplo lo que figuraba ahí de 1300 kilómetros, algo así. Es una distancia grandísima, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, las redes eléctricas se amplían prácticamente con lo justo y necesario, y incluso menos.
El mayor recurso que falta es el recurso económico, ¿sí? Todas las redes eléctricas son deficitarias porque no se hace un plan de expansión adecuado. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, una consulta. Sí. En el caso que usted está planteando que el problema de los interruptores al no pasar por cero, ¿que tendría que tener una resistencia o tendría que tener algo que atenúe el valor de la corriente? No, no es que tiene una resistencia, porque por ahí pasa siempre la corriente normal de la línea. Entonces no puede tener resistencia, ¿no es cierto? Lo que necesita son mecanismos de extinción de arco un poco más sofisticados, ¿sí? Todos los mecanismos que nosotros hemos visto, o que ustedes habrán visto, de soplado de arco, de pantallas que desvían el arco, todas esas cuestiones, eh, necesitan un poco más de desarrollo cuando se trata de continuo. Bien, muchas gracias. De nada, ¿algo más? Bueno, si no, Benjamín, ahí te paso la posta para, para que empecemos con el práctico. Ahí lo armamos, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Este es cortito, así que no se asusten, ¿no? Y cosas que no tengan ganas de llorar. Vamos a ir tranqui con este. Ahí les comparto. ¿Se ve la presentación ahí? Sí. Este ejercicio es un solo ejercicio, este era el ejemplito que habían visto recién, en donde tenemos un único problema, que es el que nos dice, antes ponemos acá, ahí está. Nos pide que queremos transmitir una potencia de 1000 megawatts a una distancia de 500 kilómetros. La densidad de corriente admisible es de 1 amperes por milímetro cuadrado. La resistividad ¿Se cortó, Benjamín? Se le cortó la luz porque a mí también. Oh, ¿se ha cortado la luz? Sí. Oh. A ver. Vive cerca, Benjamín, ¿te parece? ¿A varios se le ha cortado? No, No, por acá tengo luz. Bueno. Ahí salieron varios, parece. 26. Sí, como 5 se desconectaron, ingeniero, parece que sí se les cortó alguno. Hubo un corte de luz, ingeniero, por la zona. Hola. Hola. Sí, yo también te escucho. Nos demos un poquito de tiempo a ver, capaz que avisa qué le pasa. Me aguardo un segundito que llame al centro de control a ver si saben algo. bien.
Bueno, sí, tenemos un problemita. Salió una línea de servicio, dos líneas, Bracho Independencia. Perdón. Voy a seguir dando yo avanzando con la teoría y bueno, si tiene de vuelta energía Benjamín Romano, seguimos con con el práctico. El tema es un tema cortito, el modelo de la demanda. Bueno, están viendo ahí la transparencia, ¿sí? Sí, sí. Sí, ingeniero, sí se lo ve. Bien, de paso les digo, dentro de 2 minutos se activa el ingreso de la asistencia. La contraseña es T3, perdón, es T3 LSPX. T3 LSPX. ¿Puedo repetirla, ingeniero? T3 LSPX, ahí lo pasé por el chat. Bueno, vamos a modelo de la demanda. Para hacer todos los estudios eléctricos, lo que necesitamos es modelar todos los componentes de la red. Uno de esos componentes es la demanda. Ya hemos visto todo lo que es modelado de líneas y de cables subterráneos. Nos faltan modelo de la demanda, modelo de los transformadores y modelo de los generadores. ¿Sí? Vamos a ver modelo de la demanda. Uno podría decir que la demanda es fácil de modelar, total es una potencia activa y una potencia reactiva y se acabó. Bueno, esto no es así. No es así porque hay distintos tipos de demanda. Una es la demanda residencial, la demanda comercial, alumbrado público, demanda industrial. Cada una tiene su composición y tiene su variación a lo largo del día. Si pensamos en la demanda residencial, estaba explicando que hay distintos tipos de demanda. La demanda residencial, a partir de 11, 12 de la noche, empieza a disminuir, ¿sí? A partir de las 6, 7 de la mañana, cuando la gente se levanta para ir al trabajo, comienza a aumentar. Y después, a la noche, bueno, hay un pico cuando ya todos están en casa. La demanda comercial tiene un horario, ¿no es cierto?, de 8 a 12 y de 17 a 20, 21 horas, donde se incrementa, el resto prácticamente baja casi cero. Son circuitos de alumbrado interno, nada más generalmente los que tienen la demanda comercial. El alumbrado público es una demanda que de cero pasa a cierto valor durante el horario nocturno, después se hace cero. La industrial en general es una demanda constante a lo largo de todo el día. En algunos casos el fin de semana disminuye, pero en los procesos industriales continuos es una demanda constante, ¿no? Entonces, todo lo que es el comportamiento de la demanda es bastante dinámico y es muy distinto. Y otra cosa importante es que la demanda varía no solamente a lo largo del día, sino a lo largo del año, ¿no? No es lo mismo la composición de la demanda en verano, por decir la residencial en verano, donde se usa el aire acondicionado, que en esta época donde no se lo usa.
o incluso se puede utilizar estufa. Entonces, de una demanda altamente inductiva se puede pasar a una demanda altamente resistiva, ¿no? La demanda residencial, bueno, como le digo, en invierno puede ser resistiva. La demanda comercial tiene alguna componente de motores, lo que es aire acondicionado, y la industrial, bueno, fundamentalmente motores. La demanda de alumbrado público, de hecho, es una demanda constante, y si está compensado sería más bien una demanda de potencia activa, ¿no? Por otra parte, a lo largo del año, la forma de la curva de demanda varía notablemente. En el invierno tiene esta forma, como se ve ahí arriba, donde está definido claramente lo que es el valle, después viene el horario de resto, cuando empieza ya a haber luz, y a la noche se produce el pico nocturno, ¿sí? Esto, bueno, es la demanda y las 24 horas al día, ¿no? Y para el verano, la curva se modifica bastante. Primero que generalmente la demanda del verano siempre es mayor que la del invierno, y hay dos picos, uno a la siesta y otro a la noche, ¿sí? Se dice que tiene la forma de la joroba del camello, ¿no es cierto? Dos jorobas, ¿sí? Un pico a la siesta y un pico a la noche. Por favor, no sé quién tiene prendido el micrófono. Benet. Incluso el pico nocturno a veces es menor que el pico diurno, ¿sí? Generalmente el pico máximo se está dando a la siesta. Se da en los meses de noviembre, diciembre o febrero, ¿no es cierto? Ahí tenemos el máximo pico anual generalmente. Un factor que influye mucho en el consumo es el horario y las costumbres relacionadas al horario, ¿no? En el año 2009 se hizo un cambio en el uso horario, en el verano se adelantó el horario. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En naranja es la demanda típica del 2010, ¿no? Y la celeste, la azul, es la del 2009, donde se cambió el uso horario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente que se iba a trabajar, ¿sí? Se levantaba todavía a oscuras, ¿no es cierto? Se levantaba a oscuras. Entonces, bueno, había un consumo mayor, ¿sí? En el horario inicial, cuando uno sale a trabajar, cerca de las 7 de la mañana, por ahí. Después, bueno, se acoplaban los consumos, pero a la noche sí se producía un desplazamiento del pico, porque es como que el sol se demora en ponerse, o sea, se hace más tarde de noche, hay un mayor aprovechamiento de la luz solar. Entonces, el pico, ¿sí?, se producía más tarde. Entonces, esto que está acá es un mayor consumo, y esto que está acá sería un menor consumo, ¿sí? Aquí también habría otro mayor consumo. En resumen, comparando con ajuste o sin ajuste de horario, se vio que la variación de la energía, fundamentalmente lo que es la distribución, era un 0,5% de la demanda. Es un ahorro, ¿sí?, pero no es tan significativo. Sí es cierto que, bueno, el 0,5% de la demanda puede significar varios generadores, ¿no? Pero en el volumen total no era tanto la diferencia, ¿no?
Seguimos. ¿Cuáles son los modelos de demanda? Hay distintos modelos de demanda, ¿sí? Está el modelo de impedancia constante, modelo de corriente constante y modelo de potencia constante. ¿Qué significa estos impedancia constante, corriente constante o potencia constante? Bueno, ustedes saben que la potencia la puedo escribir como U cuadrado sobre Z, como U por I, o potencia como P más JQ. Bueno, según cómo modelamos la demanda, va a ser el comportamiento que ésta va a tener a los niveles de tensión en lo que está modelado esa demanda, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de modelo de impedancia constante, ese modelo puede ser que representemos la impedancia ya sea con un circuito RL en serie, ¿sí?, que sería el primero, o un circuito RL en paralelo. En ambos casos, la potencia va a depender del cuadrado de la tensión. En el circuito en paralelo, bueno, eso es claro, ¿no es cierto? Si la potencia es U cuadrado sobre Z, Z va a ser U cuadrado sobre la potencia, ¿no es cierto? La resistencia consume potencia activa, ¿sí? Y la inductancia potencia. ¿Cuánto consume la resistencia? U cuadrado sobre R. P igual a U cuadrado sobre R. Entonces, R va a ser U cuadrado sobre P, lo que tengo acá. La inductancia va a ser U cuadrado sobre Q, el reactivo que consume. Entonces, así lo modelo fácilmente al circuito RL en paralelo. En el caso del circuito RL en serie, aquí está la demostración de dónde sale esta formulita. Voy a explicar rápidamente porque no me interesa mucho ahondar en esto y sí ver otros temitas. La potencia es U por I conjugado, ¿cierto? La corriente es U sobre R más JX, eso ya lo sabemos. Entonces yo puedo escribir como la potencia igual a P más JQ, U por I conjugado, I es U sobre R más JX conjugado. Entonces si yo multiplico esto por esto, voy a tener U por U conjugado sobre el conjugado de R más JX, que es R menos JX. ¿No es cierto? Entonces esto es U cuadrado sobre R menos JX. Si multiplico numerador y denominador por el conjugado de R menos JX, me queda U cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado por R más JX. ¿Sí? Entonces la potencia es U cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado por R más JX. Bueno, ahora yo sé que P más JQ, esto que está acá, es U cuadrado sobre R menos JX. Voy a trabajar con este término y con este término. Y voy a multiplicar ambos términos por su correspondiente conjugado. Entonces, yo voy a multiplicar la potencia S por su conjugado. Entonces, si yo tenía P más JQ, voy a multiplicar por P menos JQ. Si tenía esto que está acá, U cuadrado sobre R menos JX, multiplico por U cuadrado sobre R más JX. ¿Sí? Bueno, P más JQ por P menos JQ es P cuadrado más Q cuadrado. Y aquí que tengo U cuadrado por U cuadrado sobre R menos JX por R más JX es R cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo despejo U cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado es Q cuadrado sobre U cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá, abajo. ¿Sí? Bueno, en definitiva, yo tengo este P más JQ, ¿sí? Es
U cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado sobre R más X, que es, es esto que tenía aquí yo. Estoy escribiendo de vuelta esto. Y voy a reemplazar U cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado por esto que está acá. P cuadrado más Q cuadrado sobre U cuadrado. Por R más JX. Despejo R más JX, ¿y qué me queda? P más JQ, Q cuadrado sobre P cuadrado más Q cuadrado. Entonces, ahí yo puedo calcular la resistencia y la reactancia en función de los valores de tensión y de potencia activa y reactiva. ¿Sí? Bueno, en definitiva aquí lo que estamos viendo es también que cuando utilizamos el modelo de impedancia constante, la potencia que consume esa demanda va a depender del cuadrado de la tensión. ¿Sí? Depende del cuadrado de la tensión. S es igual a U cuadrado sobre Z, que lo vemos acá, tanto en el cálculo de la impedancia serie como de la demanda en paralelo, ¿no? B cuadrado sobre P cuadrado más Q cuadrado por P más JQ, entonces depende de la tensión al cuadrado. Y aquí también B depende de la tensión al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien. Otra cuestión es también que si yo la modelo a la demanda como corriente constante, ustedes saben que la potencia es U por I conjugado. Si la I es constante, ¿no es cierto? Entonces la potencia va a depender de la tensión en forma lineal, en forma directa. Y si yo la modelo a la demanda como potencia constante, entonces la demanda no depende de la tensión. Ahí ya no está la tensión. ¿Estamos? Bien. Aquí están los tres modelos estáticos, ¿sí? Donde se puede decir que yo puedo modelar la potencia como un valor de potencia inicial multiplicado por la relación de tensión B sobre B0. P0 es el valor de la potencia activa que mido cuando esa demanda tiene una tensión B0. Repito, P0 es el valor de la potencia activa que yo mido cuando esa demanda tiene una tensión B0. Si yo quiero calcular esa potencia para otra tensión B, esta tensión que está acá, la tengo que elevar este cociente a una determinada constante. ¿Y cuánto vale esa constante? Bueno, si ustedes se acuerdan, si yo tengo un modelo de impedancia constante, la demanda dependía del cuadrado de la tensión. Entonces ese KPU, ¿sí?, va a ser 2, porque la potencia va a depender del cuadrado de la tensión. La potencia va a depender de la potencia inicial y de la relación de potencia relación de tensión entre tensión que yo quiero calcular y tensión inicial elevado al cuadrado. Si yo quiero modelarla como corriente constante, ese exponente va a ser 1. Y si yo quiero modelarla como potencia constante, ese exponente es 0. Cualquier número elevado a 0 es 0. Es 1, perdón. Entonces, el valor P va a ser
el mismo para cualquier nivel de tensión. Y es lo que está graficado acá. Este punto es el punto donde yo tengo la tensión en por unidad igual a 1. ¿Qué significa tensión en por unidad igual a 1? Significa que la tensión es igual a la tensión nominal. ¿Sí? Y aquí les quiero hacer una aclaración que quiero que me digan bien si entienden o no entienden. Cuando yo hablo de tensión en por unidad 1, es decir que yo estoy tomando esta tensión de referencia como la tensión nominal. ¿Sí? Tensión de referencia, tensión nominal. Y cualquier otra tensión, dividida esa tensión de referencia, va a ser ese valor en por unidad. Hasta ahí yo creo que se entiende. Eso sí somos rigurosos. Pero esto en general se aplica para cualquier nivel de tensión que estemos tomando. Siempre que esa potencia que yo ponga acá sea medida al nivel de tensión que yo estoy considerando, ¿sí? Que yo estoy midiendo. ¿Sí? En este caso estamos asumiendo que ese B0 es la tensión nominal. ¿Se entiende lo que les he dicho? ¿Puede volver a repetir la última parte? El valor de tensión en por unidad es el valor de tensión que yo estoy midiendo en determinado momento dividido en la tensión nominal. ¿Sí? Eso en general el valor de tensión en por unidad. Y esto es lo que está graficado acá. Yo estoy tomando aquí B0 como la tensión nominal. Entonces, si el valor en por unidad es de 1,1, por ejemplo, quiere decir que la tensión en la cual se está trabajando en ese momento es de un 10% mayor que la tensión nominal. Si yo digo, quiero calcular la demanda para una tensión de 0,8 en por unidad, entonces, la tensión que yo quiero calcular es un 80% de la tensión nominal. ¿Eso está claro? O sea, ingeniero, sería como una tensión relativa a lo que usted dice, una tensión por unidad, relativa a la tensión nominal, digamos. Exactamente. Es una tensión relativa. Si yo lo multiplico por 100, va a ser, si esto es 1,1, va a ser un 110%, o sea, un 10% por encima de la tensión nominal. Es un valor de tensión relativo. Bueno, esto que les dije yo aquí, tomando B0 como tensión nominal, ¿sí? Vale para cualquier tensión de referencia, siempre que la potencia esa que yo pongo aquí como P0 esté medida a esa tensión de referencia B0. ¿Está claro? En general, si yo digo, bueno, tengo una tensión nominal de 132 kilovoltios y quiero medir y quiero calcular cuánto vale la potencia para 135 kilovoltios, entonces pondré 135 sobre 132 multiplicado aquí, elevado a la KP1, ¿no es cierto? Multiplicado por la potencia medida a tensión nominal. Ahora, si yo la potencia esa 0 no la he medido, la tensión nominal la he medido a 131 kilovoltios, entonces yo podría poner esa potencia medida en 131 kilovoltios, pero acá como en B0 tengo que poner 131 kilovoltios. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Bueno, entonces, si el exponente es cuadrático, tendré una parábola, que es la que me representa la variación
de la demanda con el modelo de impedancia constante, ¿sí? Si el exponente es 1, tengo esta recta, ¿sí? Porque depende en forma directa de la tensión. Y si el modelo es de potencia constante, bueno, obviamente la potencia constante no varía para cualquier nivel de tensión y el exponente ese es 0. ¿Estamos? Bien. Eso serían los modelos principales. Ahora, hay otra forma de modelarlo, algo similar a lo que hemos dicho anterior. Se utiliza la misma formulita, ¿sí? Pero el exponente, este KPU, se lo toma como la variación de la potencia respecto a una variación de tensión. ¿Cuánto varía la potencia? Por ejemplo, si yo tengo una demanda, ¿sí? Y varío la tensión un 5%, y cuando varío la tensión un 5%, la potencia me varía un 8%, ¿sí? Entonces el KPU sería 8 sobre 5. ¿Se entiende? Es decir que ahora ya no estamos hablando de modelo de resistencia constante, impedancia constante, impedancia constante, corriente constante o potencia constante, sino que estamos hablando de cómo varía esa demanda al variar la tensión, ¿sí? Y considerando que en realidad nunca voy a tener un modelo puro de impedancia constante, o un modelo puro de resistencia de corriente constante, o un modelo puro de potencia constante. Eso no existe, ¿sí? La demanda en general tiene una combinación de esos modelos, ¿sí? Lo que hablamos para la potencia activa también es lo mismo para la potencia reactiva. Ese KQU es la constante de la variación de la potencia reactiva respecto de la tensión. Es decir, que si la potencia reactiva varía un 6% al variar la tensión en un 1%, ¿sí? Entonces ese KQ es 6 sobre 1. ¿Sí? En general, podríamos decir que la constante esa, por ejemplo, la KPU, me está diciendo cuánto varía la potencia activa al variar la tensión un 1%. KQ me dice cuánto varía la potencia reactiva al variar la tensión un 1%. ¿Estamos? Y así sí podemos a veces definir o conocer aproximadamente la composición de la demanda en función de si es residencial, comercial o industrial, ¿sí? Porque uno sabe, en una estación transformadora, dice, bueno, esto alimenta, qué sé yo, el oeste de Tucumán, la zona de los country, por ejemplo. Entonces demanda residencial. Esta estación transformadora o esta demanda alimenta el microcentro de Tucumán. Bueno, será, no sé, un 80% de demanda comercial. ¿Estamos? Entonces, uno ya puede ir identificando los distintos tipos de demanda. ¿Sí? Mediante experimentos, mediante mediciones, se han obtenido en general esos valores. Es decir, que la demanda residencial, ¿sí? El exponente S es un 2. Es decir, que quiere decir que la variación de la potencia activa, ¿sí? Es de un 2% cuando la tensión varía un 1%. ¿Sí? Me da ese KPU. ¿Estamos?
Y así yo puedo construir los distintos coeficientes. ¿Se entiende este modelo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, resumiendo, hemos pasado de este modelo donde tengo impedancia constante, corriente constante y potencia constante, a este otro modelo donde la caracterizamos a la demanda por su uso, residencial, comercial o industrial. ¿Sí? Bueno, como les decía yo recién, una demanda, uno podría estimar por lo menos qué porcentaje de cada una de estas componentes tiene. ¿Sí? Y así armar un modelo dependiente de la tensión con estos coeficientes, ¿no? Después está el modelo polinomial, que aquí vuelve al modelo anterior de impedancia constante, potencia constante y corriente constante. Y ahí está definiendo cuáles son los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes de cada demanda. ¿Sí? Entonces, estos valores P1, P2 y P3 sería el porcentaje sobre 100 de la composición de la demanda. Es decir, digo, el 50% de la demanda depende del cuadrado de la tensión. Entonces aquí voy a poner 0,5. El 30% depende de la tensión a la primera potencia. Entonces aquí voy a poner 0,3. Y la demanda restante, o sea, un 20%, va a ser potencia constante. Entonces aquí va a ser 0,2. Y así tengo este modelo polinomial, o modelo ZIP, porque estoy diciendo depende de la modelo impedancia constante, corriente constante y potencia constante. Entonces estos valores, si yo sumo P1 más P2 más P3, me tiene que dar 1. ¿Sí? Yo sumo Q1 más Q2 más Q3, me tiene que dar 1. O sea, todo lo que hablo para potencia activa se repite para la potencia reactiva, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, acá yo estoy hablando de porcentajes de los distintos componentes de la demanda, ya sea impedancia constante, corriente constante o potencia constante. Aquí yo estoy englobando todas estas características en un solo exponente, ¿sí? En un solo exponente. Entonces, si yo digo, tengo una demanda en una estación transformadora que es residencial, entonces la modelo con este P, ¿sí? Igual a P0 por B sobre B0 a la KPU al cuadrado. ¿Sí? Y el reactivo va a ser Q igual a Q0 por B sobre B0 a la KQ a la 2,5. Ahora, si en esa estación parte de la demanda es residencial y parte comercial, supongamos 50% y 50%, lo que tengo que hacer es modelar dos demandas en la estación S. Una que se comporte como demanda residencial y otra como demanda comercial. ¿Está claro? Ingeniero, ¿y cómo sabes si es residencial o comercial o industrial la demanda? Digamos, ¿qué tipo de medición hace eso? Y bueno, eso es un conocimiento de la distribuidora, ¿no es cierto? La distribuidora puede decir o informarte de una estación transformadora qué tipo de demanda abastece. Como te decía, si tengo una estación transformadora que abastece el centro, la distribuidora le factura a los distintos usuarios según su característica. Está la tarifa residencial, la tarifa comercial, la tarifa industrial. Entonces, ellos saben cuántos usuarios, qué potencia están consumiendo de los distintos tipos. Entonces, en un principio, estos valores se lo podría conocer. ¿Sí? Esto sale del conocimiento de la demanda que tiene la distribuidora.
¿Pregunta? Bueno, de vuelta acá están estos dos gráficos, ¿sí? Donde aparece la variación de la potencia activa en función de la tensión para los distintos tipos de demanda. Fíjense que la variación de la potencia activa para una demanda comercial es menor que para el caso de la demanda industrial y la demanda residencial, y efectivamente es porque están siguiendo estos exponentes, ¿sí? El exponente del KPU de la demanda comercial es 0,5, después le sigue la industrial 1,8 y la residencial 2. En cambio, si vamos a la variación de la potencia reactiva, la residencial y la comercial tienen un valor de 2,5, entonces esta que está acá, la roja, ¿sí? Coincide. Y la industrial es 2. ¿Sí? La industrial es 2. Los dos gráficos están hechos con la misma escala. Entonces, también estamos viendo que la variación de la potencia activa con la tensión es menos pronunciada que la variación de la potencia reactiva con la tensión. De vuelta vemos los coeficientes, ¿no es cierto? Los KPU es entre 0,5 y 2 y los KQ entre 2 y 2,5. ¿Estamos? Entonces el reactivo siempre va a variar, va a ser más sensible a la variación de tensión que el activo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende bien. Hasta aquí hemos hablado de qué es lo que pasa, cómo se comporta la demanda ante la variación de tensión. Pero en la realidad, la demanda responde a la variación de tensión y a la variación de frecuencia. ¿Sí? Ustedes piensen que la reactancia es J por omega por L. Omega es 2πf, ¿cierto? Depende de la frecuencia. Entonces, si queremos tener un modelo completo, tenemos que considerar también la frecuencia. El modelo anterior sirve para análisis en estado estacionario, o sea, cuando todas las tensiones, corrientes, frecuencia es constante. Fundamentalmente cuando la frecuencia es constante. ¿Sí? El modelo anterior es para estado estacionario. ¿Sí? Si hay una variación de tensión, sirve. Si hay una variación de frecuencia, no sirve. ¿Y cuándo generalmente hay una variación de frecuencia? Bueno, cuando hay un desajuste entre generación y demanda. ¿Sí? Bueno, cuando hay ese desajuste, hay una variación de frecuencia, hay que considerar este modelo de pequeña señal. ¿Por qué se llama modelo de pequeña señal? Porque admite una variación de la frecuencia de más o menos 3 Hz. ¿Sí? Anoten, más o menos 3 Hz. Y la variación de tensión que admite es entre más 15% y menos 30%. ¿Sí? Eso es lo que permite. Bueno, ¿y en qué? La variación, este modelo se llama de pequeña señal porque la validez de su uso va a depender de cuánto está variando la frecuencia y la tensión. Para que sea válido, la frecuencia tiene que estar entre más y menos 3 Hz de la frecuencia nominal. ¿Sí? Y la tensión tiene que estar entre más 15 y menos 30% de la tensión nominal. ¿Estamos? Bueno, a ver si lo explicamos un poco a este modelo. Este modelo utiliza
el concepto este de función de transferencia en el dominio de la frecuencia, en el dominio de S, que es lo que ustedes han visto. Son los modelos que se lo utilizan en los sistemas de control, ¿no? Donde tenemos un numerador y un denominador que corresponde a un polo y a un cero, ¿sí? El cero en el numerador y el polo en el denominador. ¿Sí? En el numerador aparece, veamos este de aquí, la variación de la potencia activa respecto de la tensión. Veamos este camino. Aparece aquí una constante que es una ganancia, y después estos términos STPU y ST1, que son los que me van a dar la variación por el contenido de la función transferencia, y lo multiplico después por la potencia inicial que tenía sería para la tensión nominal, y eso me va a dar la variación de potencia que voy a tener por una variación de tensión. ¿Se entiende? El mismo concepto que se está aplicando para una variación de tensión se aplica también para una variación de frecuencia. Lo que varía va a ser la constante, esta es la ganancia, y estas constantes de tiempo, TP y T1, o sea, T, la constante de tiempo para la potencia activa que depende de la frecuencia. Entonces, uno suma el efecto de la variación de frecuencia y la variación de la tensión sobre la demanda, multiplicado por la demanda inicial, me va a dar la variación de potencia. Y lo mismo va a pasar con la potencia reactiva. Aquí abajo ustedes tienen una tablita donde están los valores típicos de las distintas constantes, KPU, KQ, KPF, KQF, y las constantes de tiempo, que dependen de la frecuencia y la tensión, para las distintas demandas, residencial, comercial o industrial, ¿no? Entonces con eso ya se puede hacer un modelo para lo que nosotros vamos a ver, que son estudios de estado transitorio o transitorios electromecánicos, o estudios de estabilidad transitoria también se les llama. ¿Alguna pregunta a este modelo? No, Inge. No, bueno, seguimos. Bueno, aquí ven lo que yo les decía recién, cómo varían las tensiones, las potencias activas y reactivas en función de la frecuencia y de la tensión al aplicar un escalón de tensión o un escalón de frecuencia, ¿no? Y en función de los valores de las ganancias. Fíjense en una cuestión. Si nosotros tomamos en estado estacionario, ¿sí? Directamente lo que nos queda son estas ganancias, KPF y KPU, KQF y KQ. Esos serían los valores en estado estacionario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede al final del periodo ya, ¿no? Cuando ya se estabiliza la demanda al variar con la tensión. Bueno, estas son distintas formas de modelar la demanda, pero hay cuestiones que no están consideradas en estos modelos. Y son este listado que ahí les estoy presentando. Uno es el apagado y reencendido de lámparas de descarga. Cuando hay una caída de tensión, ustedes han visto que estas lámparas de descargas se apagan y se vuelven a prender recién cuando se enfrían. Bueno, ese efecto del tiempo que demora, que permanece apagado hasta que se vuelve a encender,
eso no está modelado. Y habría que modelarlo por aparte como una desconexión de la demanda adicional por una caída de tensión y después que se vuelve a conectar. ¿Estamos? Otra cuestión que no está modelado es la operación de relé de protección. Aquí nos estamos refiriendo a la desconexión de demanda, ya sea por mínima tensión, desconexión de demanda por mínima frecuencia, o desconexión de demanda que puede ser también por sobrecorriente de algún circuito, ¿no? Entonces, esos modelos tampoco está contemplado, esos comportamientos no está modelado en los tipos de modelos que nosotros hemos visto. Otra cuestión que tampoco no está modelado es el control de los equipos de calefacción y refrigeración. El arranque y parada de los equipos de calefacción y refrigeración no están modelados. En particular, ya vamos a ver casi al final de la materia qué es lo que pasa con los aires acondicionados cuando se produce una caída de tensión, que hay un frenado y hay un aumento importante de la corriente que producen caídas de tensión adicionales. Eso tampoco está modelado. Tampoco está considerando la operación de los reguladores automáticos de tensión de los transformadores. ¿Qué son los reguladores automáticos de tensión? Bueno, son dispositivos que varían el número de espiras de los transformadores de manera de mantener constante la tensión en media cuando hay una variación de tensión en alta. Bueno, eso tampoco está contemplado. El hecho de que se conmute el regulador de tensión está variando la tensión donde está efectivamente la demanda, ¿no? Y al variar esa tensión donde está la demanda, bueno, obviamente hay una variación de la demanda en sí. O al revés, si nosotros estamos considerando una demanda en 132 y ese regulador de tensión permanece constante, la demanda en 13 o 33, la demanda no se entera que hay una variación en alta. Siendo que si nosotros la hemos modelado en alta, debería tener una variación. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el tema de la operación de los reguladores de tensión? Sí, está algo medio engorroso, pero sí. Algo medio engorroso, a ver. En alta tensión hay variaciones de tensión, ¿sí? Por incremento de la demanda, por entrada, salida de los generadores, hay variaciones de tensión. El regulador de tensión lo que trata de hacer es mantener fija la demanda de baja, ¿sí? Entonces, si cae la tensión en alta, en un principio cae la tensión de baja. Y después actúa el regulador y restablece la tensión de baja. Entonces, es como que la demanda de baja no ha variado a pesar de que hubo una modificación en alta. ¿Me entienden? Sí. Bueno, eso no está modelado, ¿sí? Ajá. Y otra cuestión que tampoco no está modelado es la saturación de los transformadores, ¿sí? Si eventualmente se trabaja con tensiones muy altas, hay alguna sobretensión por alguna maniobra, efecto Ferranti, que ya lo hemos visto, entonces eso no está modelado, la saturación de los transformadores no está modelada, ¿no? Bueno, este es un ejemplo práctico. En el año 2002, Transnova había encargado una medición del modelo de la demanda. Para eso se había contratado a Dixieland, que pusieron unos medidores que tienen una alta tasa de muestreo en la estación transformadora Tucumán Norte, en algunos distribuidores específicos, de manera que se podía digamos, asociar ese distribuidor a un tipo de demanda. Acá están viendo ustedes
un distribuidor donde tiene demanda residencial, ¿no? Entonces, acá está el primer cuadrante, la variación de frecuencia registrada en un determinado periodo de tiempo. Después lo que se hizo es un salto de tensión mediante la conmutación del transformador, ¿sí? Entonces se midió la potencia activa en rojo y la potencia reactiva también en rojo. El programa tiene un algoritmo interno donde empieza a hacer una serie de iteraciones, empieza a probar distintos valores de los exponentes, esos que hemos visto, estos que están acá, estos que están acá, los KPU, los KQ, empieza a iterar, ¿sí? Y encuentra un conjunto de valores de manera de que logra asimilar una respuesta teórica lo más aproximada posible a la real, ¿no? Y este caso es para una demanda comercial, ¿no? Aquí se había tomado una variación de frecuencia, ¿no? Saltos de tensión mediante conmutación del transformador y de vuelta la medición de la potencia activa y reactiva, ¿sí? Y el ajuste que tira el programa con los exponentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Se puede dar el caso que varíe tanto tensión como frecuencia? Sí. Ante una salida de un generador, por ejemplo, deja de aportar el generador tanto potencia activa como reactiva. La variación de potencia activa me va a hacer variar la frecuencia y simultáneamente la variación de potencia reactiva me va a hacer variar la tensión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, terminamos acá y nos vemos la semana que viene. Muy bien, ingeniero. Hasta la semana